la guarda. Ahí está. Entendí. Bueno, lo esperamos un momentito entonces. A ver si se conecta, si puede conectarse Raúl y alguien más. Ahí está. Hola. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, a ver si ahí sí. No se conectado la cámara. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, todos están tomando algo, casi todos. Bueno, si quieren arrancamos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, recuerden la línea más o menos que venimos siguiendo dentro de la metáfora del árbol. Y estamos en la segunda, digamos, parte de eh, testigos en la historia que en base a crisis, sean personales o históricas, arrancamos para ponernos al día con Benito de Nurcia, Agustín, San Agustín, y lo incluimos a Mahoma. Esto fue la última clase. Y hoy tenemos quizás algunos un poco más conocidos, los varones, Francisco de Asís y Martín Lutero, y Hildegarda de Winter. ¿Han podido leer la introducción o ver el video? Yo digo para no repetir quizás los mismos conceptos. ¿Pudieron ver algo, por lo menos de la parte introductoria? Sí, yo pude hacer algo. Lo único que no pude ver fue el segundo video porque no sé por qué no me permite, cuando cliqueo no me lleva a ningún lado. Ajá. El primer video lo vi, el segundo no, el tercero era de esta mujer española que dura 1 hora y creo que por último la película me quedó por ver. El segundo video te referís No, no me deja verlo. O sea, cliqueo y no me lleva a nada. a ver, estoy probando. Y el primero también, pero después me lo pasó Ángel. Debe haber No sé habido, si, no debe sé si haber, todos tuvieron el mismo problema. Sí, Sí, yo lo tuve el también, segundo el de no Hildegarda. sabía si era un video porque no abría, ¿no? Pero como Ángel nos pasó el otro, me quedé con la duda de ese. Sí. Yo lo bien. busqué en el canal Megalópolis, que es esa la de Mega Medieval, y no está más ahí, me pareció. Quizás es eso. Yo recargué la página. Vos sabés que, claro, no sé si ustedes saben, pero nos hicieron una migración de plataforma este año. O sea, todo este material estaba en una plataforma y lo pasaron a otra nueva. Y revisamos todo. Yo revisé cada link y funcionaba aparentemente, excepto un par que los tuve que repostar. Pero es cierto, mira vos, ahora no Claro, aparece. vos pones el cursor y te aparece la manito. Apretá Sí. y no conduce a ningún lado. Ahora Perdón, estoy ¿cuál es viendo el que de Hildegard? ahora el primero también no funciona, El no sé qué primero es lo. también, el primero y el segundo. Hoy lo vi a la mañana el primero, ¿eh? Bueno, Pero, o vaya a ayer, no me saber acuerdo. en qué Sí. Bien, falló. ¿El ¿Alguien, segundo cuál es? Megalópolis. exacto. ¿Alguien pudo ver el de Sí, la película completa, Visión? sí, sí, esa sí se veía. Y Siriot también. Ah, bien. Sí, yo empecé a ver la película, pero no pude seguir después, pero la quiero ver. Es interesante. Bueno, bueno, está bien. ¿Han podido leer alguno de los textos más o menos? Sé que tienen mucho para leer, soy consciente de esa Sí, realidad. Sí. Sí, yo me quedé asombrada con Hildegarda.
No Igual. sabía nada de A ella. ver, ¿cómo, Hola, cómo, muchachita, ¿dónde estás? Yo cómo, necesitándolo. cómo se pronuncia? A ver. Ay, no sé. Ah, bueno, Hildegarda. entonces No, no. ya voy. Ya. Hildegarda, ¿no? No, voy, casi vamos de ahí. Se oye una voz ahí En lo de Ángeles, me lo de parece. Ángel. Ah, paren que yo, si puedo de acá lo silencio. A ver. Bueno, Ya está, listo. Ahí está bien. Bueno, Se escribe de Eh, diferentes formas el nombre, porque está escrito de dos o tres maneras diferentes, una con L, otra con D al final. bien. Es alemán, me parece, Hildegard. Una españolización debe ser Hildegarda. Von ¿no? Bingen. Von Bingen, sí. Von Bingen. Bueno, Alemán austríaco. Hildegarda fue una campeona. Hildegard. bueno, ya vamos a dedicar un ratito a charlar sobre ella, a ver qué podemos comentar. Por supuesto que los textos son complejos para leer, pero por eso lo que pusimos fue más bien los videos y algunos textos que explican un poquito o son estudios, ¿no?, sobre eso. Quizás hoy en día, a ver, en esta clase, las tres figuras, yo sé que todas las categorías en un punto y otro se pueden aplicar a cualquier personaje de la historia. Cuando digo personaje es porque nunca estamos en contacto con la persona, eso lo tienen claro. Es una construcción simbólica que hacemos de una, vieron que se dice, no se sabe si Francisco escribió tal cosa, se le atribuye, y así con un montón de cosas. Pero bueno, en definitiva, esa imagen es la que termina impactando luego, tanto en el común colectivo, como quizás en las influencias más fuertes que ha hecho, o que han tenido dentro de la historia. Entonces, las categorías. Hoy es como el tema de la libertad, ¿está bien? Queremos trabajar un poquito esa característica de la espiritualidad, la libertad. En distintos contextos complejos, con personas también que viven una vida, han tenido conversiones fuertes y situaciones complejas. Digo esto porque no es que Benito de Nursia ni San Agustín, que son los que vimos la última vez, ¿quién más era que ya me olvidé? ¿A quién más vimos? Mahoma. A Mahoma, No, no es que no hayan tenido una crisis de libertad, seguro, a esto me refiero, pero no fuese el punto principal, sino más bien las coyunturas históricas en relación a la fe. Ahora, estos tres de ahora tienen como conversiones muy fuertes, muy marcadas, en una búsqueda de la libertad casi desesperada, ¿no? Francisco de Asís es un personaje muy mítico. De hecho, las películas que hay sobre él, yo siempre les digo, recomiendo solamente una que se llama Francesco, que es la más ajustada a los datos históricos que hay. Y es la que está basada en una escritora, una productora feminista, y es la vida de Francisco contada desde la perspectiva de Ana, de Santa Clara, perdón, que era como su novia espiritual, digamos, una cosa así, ¿no? Que fue la que fundó a las Clarisas. Entonces la vida contada desde ella, los discípulos, él ya murió y se reúnen alrededor de ella para recomponer la historia, cómo fue. Así que esa está muy buena. Después está la famosa Hermano Sol, Hermana Luna, de Sefirelli, que es un clásico del cine, muy buena para verla, pero presenta más al personaje, digamos, mítico, ¿no? Pero ¿qué es puntualmente lo que tiene Francisco? Y es que es el poder de esta búsqueda de una libertad personal, pero desde el desprendimiento y desde una interpretación del Evangelio literal. A ver,
no literal en el sentido fundamentalista, sino, fíjense que él habla de la santa ignorancia, ¿no? Existencial, yo diría, ¿no? Podría ser porque tenía que ver con, leí alguna de las florecillas, dejaba a uno con un enfermo, se comprometía, digamos. Bueno, si leen las florecillas van a ver que Francisco de Asís era pentecostal y carismático. Que pasan las mismas que le pasaba a Benny Hinn, el famoso de los años 90. ¿Cómo era que se llamaba el otro pentecostal de acá? De las campañas, ¿se acuerdan? Hace unos años. Carlos Argentina. Anacondia en Quilmes. Anacondia, un poroto al lado de Francisco de Asís. En serio. Sí, sí, Lean, sí. lean las florecillas porque era hiper carismático. De hecho, les cuento, el investigador que tuvo acceso a la mayor documentación más fidedigna sobre Francisco de Asís y el experto mundial en él es un luterano europeo. Porque es muy interesante. A ver, el amalgama es como que podemos decir, Francisco es propiedad de todos, no es de la Iglesia Católica solamente. Como otros que sí podemos decir, bueno, Lutero es propiedad del protestantismo. Digo, Francisco nadie puede decir es nuestro solamente. Hay varias características, yo quiero puntualizar 2 o 3. Una, esta conversión, como nos decía Raúl, quizás existencial de él, de esto de que yo les digo en el video, los pies en la tierra, no solo cabeza y corazón, o sentir, pensar, como se tanto se usa el sentir pensar, que se ha puesto de moda hoy, sino también de verdad los pies en la tierra. Su conversión fuerte de ser un hombre estético, un buscador desde la poesía, bueno, le gustaba, parece mucho la vida de juglar, de bohemio, y hasta que a partir de una crisis en la guerra, hijo de un hacendado, de un mercader más bien, bueno, vive las rupturas del Evangelio, dejar al padre, dejar la casa. Siempre con la madre hay algo especial, como vimos en San Agustín, ¿no? Ya ese tema para Freud y para otra materia. Pero es muy fuerte que él llama a... la característica es el hermanamiento o la fraternidad de todas las cosas. Vivir la fe desde la fraternidad. Este es el punto para entender a Francisco y su manejo, su experiencia del poder. Van a ver en la historia de él que esto de la santa ignorancia no es en el sentido de que, a ver, él aboga por una regla que sea lo más, casi, no quería reglas, sino el evangelio puro, básicamente. Hay que entenderlo en un contexto rural, pero cuando empieza a haber, rural digo, campestre, ¿no? Pero cuando empieza a haber conversiones de gente más educada, vamos a decirle, catedráticos, y son muchos, quieren organizar la orden, y para eso quieren empezar a institucionalizar. Y él sufre mucho por esto. Es interesante qué tipo de mística desde esta búsqueda de la libertad. ¿Cómo somos realmente libres? ¿Qué espiritualidad nos hace libres? Hay un extremo, por supuesto, para nosotros en las lecturas podemos decir que es extremista, quizás en su práctica del Evangelio, pero bueno, el legado de Francisco es universal. De hecho, el Papa se ha puesto este nombre porque era lo que en este tiempo necesitamos, quizás, sobre todo por el vínculo, la fraternidad y el hermanamiento con la sororidad, para ser justos, con toda la creación, o con la casa común. Y quizás es una de las características que más conocemos de Francisco. Decirle hermano al lobo o al pájaro, o a la pobreza misma, o a la ignorancia, no es un romanticismo solamente. Hay mucha teología en eso.
A ver, yo les recomiendo leer La Regla de San Francisco. Está la básica, la original. Yo no sé si se las puse en el material, pero la pueden googlear y la van a encontrar. Y las florecillas son leyendas, ¿está bien? Cada representante, dice Fernando, tiene una idea de libertad, pero ¿cómo definimos libertad y qué libertad buscamos? Bien, ahora vamos a volver a ese punto. Gracias, Fernando. Lo que quiero decir básicamente es esto, ¿no? No hay tanta, en esa niñez, a ver, en esa y candidez de Francisco de Asís, en esa supuesta inocencia, él está buscando justamente la libertad de todos los accesorios a la fe, de todos los accesorios del poder, por el cual la fe queda retenida y Dios no puede expresarse como un Dios de paz, como un Dios de reconciliación, de fraternidad, de comunión. Yo recomiendo como una lectura devocional, linda, agradable, la lectura de las florecillas. Leanlas completas y van a poder entender muchas cosas también, más allá de que son una compilación, ¿no?, de sucesos que tendrán su raíz histórica. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque dice, ¿qué piensan? A ver, esto se lo tiro para todos. Vayan al chat. Dice, cada representante tiene una idea de libertad, pero ¿cómo definimos libertad y qué libertad buscamos? Fernando, a ver qué quieren compartir sobre esto. Hola Alicia, ahí andás caminando. Debe ser afuera por el calor, ¿no? No te escuchamos, Alicia. Espera. Hola Alicia. Hola, compañeros, compañeras, compañeres. Entro y salgo, entro y salgo. Es por los Bueno, datos. está bien, dale. Bueno, Bueno, Lutero tenía algo sobre eso, porque él ah, hablaba de libertad en el sentido de que tenemos una libertad completa, plena en Jesús, somos libres de todo, pero a la vez siervo de todos. Quizás lo que dice, no sé, Fernando, si se refiere a eso, también puede ser una pregunta que se puede hacer y te dice dónde estás parado, es qué es más importante, la igualdad o la libertad en la democracia, y ya dice, la respuesta ya te ubica. Pero bueno, libertad es, está el otro también, ¿no? No podemos pretender una libertad sin límites, ¿no? apa, a ver, hablando de eso, les voy a tirar una frase en el chat. Ahí está. Bueno, ahí dice me comí la M, es cómo les va. Capaz que el abogado tiene para decir. Es un clásico. Oh, Ese es un clásico. Mi libertad. perdón, Alejandro. Antes de seguir hablando, Sí. volvé a leer la frase. Igual, perdonen el error de ortografía, me falta un error de tipeo, termina. La frase dice, mi libertad empieza donde termina la del otro. ¿Por qué decís que es un clásico? No, en realidad es al revés del clásico. ¡Apa! Por ahí Es al viene. revés. Pero, a ver, habría que pensarlo. Por eso, sí, lo que dice Sergio. O sea, a ver, la libertad depende de quién la mire. O sea, vamos a ver que para ubicarnos en qué es libertad depende de quién la mire. No es lo mismo la libertad para, qué sé yo, voy a pensar en unos personajes históricos, para Stalin, para Churchill, para, no sé, Gengis Khan, para Robespierre. O sea, Claro, pero nos interesa, está bueno porque es cierto, la pregunta es según quién la defina, ¿no? claro, porque, digamos, recién cuando Raúl dijo, comparó los términos libertad e igualdad en una democracia, a mí me quedó picando, porque, a ver, depende de qué democracia también, o qué entendemos por democracia.
¿no es cierto? Me parece que un poco para mí, ¿no? Personalmente se enfocó en una democracia, vuelvo a reiterar, si es una democracia social, si es una democracia liberal, ¿no es cierto? Acá el abogado que me incita, Raúl. A ver, de los gritos de la Revolución de Mayo de la Francesa. Bueno, en eso Está bien. es un campo muy... No, porque la Revolución Francesa tuvo muchos hijos. Sí, seguro. O sea, Pero, no pero podemos comparar a Montesquieu con Robespierre, por ejemplo. está bien, pero seguramente hay muchos estudios que plantean que la Revolución Francesa es hija también de parte del protestantismo, o sea, de Lutero, Sí. y de Francisco de Asís. Quiero volver a este punto. ¿Por qué? Miren, para nosotros la búsqueda y el punto en común, respondiendo a la pregunta original de Fernando, es la libertad cristiana, ¿no? O sea, ¿qué sería la libertad para Jesús o para el Evangelio en este caso? Me parece una pregunta tonta, pero estamos hablando de gente que está teniendo esta búsqueda en estos momentos de la historia. Dos cosas les digo, tres, muy cortitas, concretas. Una, la frase que les puse se las puse a propósito al revés, porque en realidad la frase mi libertad termina donde empieza la del otro, es la frase que no hubiera usado Francisco de Asís, por ejemplo, porque esa frase pertenece a una mirada justamente del capitalismo como que se basa en la propiedad privada. Ya creo que lo hablamos a esto, pero es como decir, yo lo mío, vos lo tuyo, el límite es lo mío. Desde el Evangelio, o sea, es una libertad excluyente. Ahora, desde el Evangelio es, mi libertad empieza donde termina la del otro. Quiere decir que yo empiezo a ser libre en la medida que me involucro con los límites, con las esclavitudes, como hizo Jesús, de los y las demás. ¿Se entiende? Es otra forma de libertad. Más allá de un juego de palabras, es esto. Y en Francisco de Asís, llamar hermano y hermana a todo, incluso al pecado, hay que entenderlo, ¿no? Metafóricamente, pero esto también está en la teología muy antigua, como que el pecado nos trajo la gracia, bueno, todo eso. Pero digo, y Pablo también más o menos lo dice, pero tiene que ver con eso. La libertad no es la libertad privada, ni personal, ni individual. Puede haber esto frente a las hegemonías, como le pasó a Lutero. Lutero proclama una libertad de la conciencia frente a la hegemonía, en este caso, de los estados y del papado, digamos, ¿no? La libertad del creyente para tener acceso a la escritura, el libre acceso a la escritura, no la libre interpretación, que eso es otra cosa. Bueno, pero desde la fe es si me involucro en los límites del otro, que es lo que hace Francisco cuando abraza a un pobre, a un leproso, y poder llamarle hermano, ¿no? ¿Se entiende? Más allá del juego de palabras, eso está de fondo. La otra cosa básica, hay una canción de Calamaro que les dejé, que se llama La Libertad, y habla un poco también de esta cuestión, de que es la hermana más preciosa y le llama, bueno, la libertad. ¿Dónde termina? Perdón. Bueno, ¿alguna cosita más sobre esta cuestión, Francisco? Pero esta libertad que usted habla, Fernando, dale. Sí, esta libertad que usted habla tiene que tener repercusiones, por más que hables de la libertad que Jesús ofrece, en Jesús, o sea, en Cristo, ¿verdad? Tiene que tener alguna repercusión hacia los demás de forma horizontal. ¿Ah? Usted está hablando de Francisco de Asís, que él se abrazó al pobre. Esa es una libertad que se manifiesta en el abrazo al pobre. Pero ¿cómo sabemos que ese abrazo no está infringiendo en la libertad del pobre?
O sea que ese pobre no está siendo ofendido por ese acto de libertad. Porque Jesús también predicó libertad y muchos se ofendieron de su predicación, de sus palabras. Claro. Buen punto, Fernando. Sí, sí. Quizás no sería el pobre el que se ofendió en el caso de Francisco de Asís, porque eso tuvo consecuencias, ¿no? El movimiento de él se hizo muy grande. De hecho, pasaban cosas del Evangelio. Muchos ricos vendían todo y se hacían pobres. O sea, tuvo impacto social, más allá del hilado fino. Pero entiendo el punto que va Fernando, y de hecho también, al igual que en el caso de Jesús, Francisco tuvo mucha oposición. Principalmente la de su papá, la de su padre, con todo lo que implicaba en aquel tiempo esa cuestión. Alicia tiene la mano levantada. Te escuchamos, Alicia. Sí, que hay que tener en cuenta el concepto, la cosmovisión de la época. La actitud de San Francisco es un parteagua en relación a lo que era la mirada del ser humano. Creo que ahí también comienza puertas adentro de la iglesia, revisiones que tenían que ver con esta, que obviamente hasta el día de hoy, como bien Fernando lo está diciendo, esa mirada que a veces es horizontal o a veces es jerárquica, porque es muy cómodo que existan pobres. Entonces, pero creo que, y esto lo hago propio, ¿no? Pensando en Jesús, en ese parteaguas histórico que es él mismo, creo que cuando él habla de la libertad, es como una bomba expansiva, ¿no? Es como algo que impacta, toca y penetra y atraviesa a las personas. Entonces, depende del tiempo en el que uno y el concepto que uno tenga de lo que es ser libre. Ser libre durante, como bien ponían los compañeros, en la Revolución Francesa, ser libre implicaba que los masculinos tengan algunos derechos. Entonces, hoy ser libre es otra cosa y a veces nos ponemos al menos yo me pongo a pensar, ¿qué será la libertad más adelante? O sea, el concepto de libertad. Es algo muy filosófico lo que dice Fernando, y creo que también es una invitación a que nosotros rescatemos la bomba expansiva que tiró Jesús. Gracias. Excelentes las dos reflexiones. Y sí, lo tenemos que ver a Francisco en su contexto, pero insisto en que tiene ese poder atractivo tan fuerte. Yo creo que es la personalidad, después de Jesús, en el cristianismo más admirada. No hay otra persona que alguien pueda decir, con este no. ¿Se entiende? Hay esto de Francisco que no me gusta. Hay cositas que podemos decir exageradas por el contexto y todo, pero como ícono respetado, tipo como Gandhi, digamos, ¿no? Alguien que desde una postura de fe, obviamente ideológica, y obviamente, ¿qué hace Gandhi? Se compromete, es libre a partir de que se compromete con la esclavitud del pueblo al que él quiere liberar. Esto es básico del Evangelio, ¿no? Por eso les decía dar vuelta este concepto de palabras. Pero creo, y ahora vamos a Lutero, que alguien lo nombró acá, y Raúl lo nombró, la frase de Lutero nos va guiando un poco hacia esa mirada, ¿no? De lo horizontal y lo vertical. La Carta a la Libertad Cristiana es muy interesante, lindo, un lindo texto para leer. Lutero, al igual que Bonhoeffer y muchos luteranos, y Lutero también como parte de una escuela de su época. Lutero, recuerden que no era luterano, ¿viste? A veces, bueno, es así. Él escriben en paradojas, ¿no? O sea, en aparentes contradicciones que terminan siendo un refuerzo de lo que se está diciendo en la contradicción. Entonces la frase es, ¿cómo es? El cristiano es libre y señor sobre todas las cosas, y a la vez es siervo y esclavo de todas las cosas. ¿Se entiende?
no podría haber una sin la otra. ¿Cómo interpretamos la frase de Lutero, según lo que hemos estado leyendo, y cuál es el legado que nos deja para estos tiempos, quizás, donde acuérdense que decíamos la otra vez que lo peor, cuando leíamos los profetas, lo peor es cuando hay una fe, o cuando la opresión viene en nombre de la religión. Ahí ya sí que estamos listos. Bueno, a ver, ¿qué decimos de Lutero? Los escucho y las escucho. María Luz, dale. El Lutero habla de la vida interior y de lo exterior, digamos. Que por más que en lo exterior tengamos todas las comodidades y libertades, lo que importa es la vida, el alma puede estar presa, ¿verdad? Creo que el tema es qué tipo de libertad, porque lo que decía Alicia sobre Jesús, el amor los hará libres, la verdad los hará libres. Es un concepto de libertad diferente a todas las demás, porque es la libertad que da el amor, que da a ser siervo, que da a servir. Es difícil de explicar. Creo que eso es solo vivirlo. Y ¿qué más iba a decir? Se me fue. Quizás pensando, María Luz. No, sí, me acordaba de cuando estuvo preso Pablo. Estaban presos y sin embargo eran más libres que el carcelero. A esa libertad se refiere Jesús. No es la libertad como la entiende la legislación. Es otro tipo de libertad. Pensando en Lutero, un poquito la idea es tratar de entender en el contexto histórico qué puede haber para que alguien, quizás no tenemos conciencia, ¿no? De lo que a él le pasa realmente, que vincula su experiencia interior y no se queda allí, más allá de que había todo un contexto de independencia, de estados nacionalistas que se querían independizar del imperio sacro romano, y que estaba el Papa ahí de por medio también, el impacto de realmente pretender reformar la Iglesia es fuerte. Digo, nosotros por ahí, claro, es re obvio, pero tiene que ver ahí con una cuestión de entender justamente la libertad como una libertad también de las opresiones impuestas. En este caso, también como los profetas, cuando la fe o la religión está al servicio de una idea de Dios, una imagen de Dios, una práctica de la fe que oprime especialmente a los más jóvenes. Hay mucho para leer de Lutero. Cuando se lo lee parcialmente se puede encontrar un tipo muy controversial, pero yo estoy hablando más de lo puntual que fue su conversión individual, personal, su crisis de fe, así con el tema del justo por la fe vivirá, y él le agregó solamente, ¿sí? Y el impacto de eso para la cultura, para una cultura y una religión que, bueno, pues no fue una cuestión tan simple, quizás como lo tomemos nosotros hoy. La liberación de costumbres que generan dependencias y formas de espiritualidad, de ver al mundo, de ver al prójimo, de ver la vida en general y de ver la propia iglesia. Reformar la iglesia, y sobre todo en aquella época, es reformar la sociedad. No existía la secularización tal como la entendemos ahora.
Entonces hay que entender que le está haciendo frente a todos los poderes en uno solo. ¿eh? Bueno, ahí no sé quién quería hablar. ¿Alicia tenía la mano levantada o es de antes? Tiene la mano levantada, pero desde antes. Bueno, algo más que quieran decir sobre Lutero. Alejandro, dale. No, quería reafirmar esto que acabas de decir, y creo que Alicia lo dijo en cierta manera. La libertad se va a entender... a ver, primero, yo creo que hay varias libertades. Una es la interior. Esa no nos la quita nadie. ¿Ok? Esa es la libertad que nosotros tenemos de pensar, de lo que sea. Ahora, un poco también, como decía María Luz, tenemos una libertad que se basa en la legalidad, ¿no es cierto? Que es la que dice, o puedes hacer esto o no puedes hacer esto, punto. Ahora, el tema de Lutero es su temporalidad y un poco, no me acuerdo si lo vimos con vos o en otra materia, el tema de la suerte, no, creo que en historia, la suerte que tuvo Lutero que no la tuvieron los pre-reformadores, los mataron a todos. ¿Por qué? Porque la situación política era distinta. Entonces, ahí está, son las distintas, o sea, yo creo que, a ver, mi interpretación de Lutero es, él parte de su libertad interior, la quiere transmitir, o sea, él se da cuenta, ¿no es cierto?, luego de todo su, digamos, su sufrimiento, se da cuenta de lo que es la libertad y la quiere, yo no sé si la palabra es imponer, la quiere compartir con sus hermanos, viendo que lo que en ese momento lo que había no era libertad. O sea, yo siempre, mis críticas hacia la religión católica romana, de la cual yo provengo, es la culpa. O sea, muchas veces se ejercía esa culpa, ¿no es cierto? Claro, libre de culpa, exacto, lo que dice Raúl. Se ejercía esa culpa para que no ejercieras, o sea, te convencieras de que si vos querías ejercer tu libertad, estabas equivocado porque ibas en contra de lo que supuestamente decía la doctrina, ¿no es cierto? Y sí, esa es una forma de dominación. Y que eso está vigente desde la época de Lutero o los pre-reformadores hasta ahora. El tema es que en esa época, si vos no tenías una cobertura, como la tuvo Lutero, ¿no es cierto?, estaba frito. Ahora, uno le decía, no estoy de acuerdo, y bueno, excomulgame si querés, qué sé yo. O sea, digo, cómo va cambiando la libertad interior, cómo uno se va sintiendo a lo mejor más libre o menos libre, ¿no? Pero si no parte de acá adentro, es difícil que haya libertad. No sé, es mi opinión, ¿no? Por eso estaba tratando a veces Está bien, no, está bueno. Bueno, como siempre no tenemos mucho tiempo, pero vamos arrimándonos de alguna manera. Y me gustaría que conversemos un rato sobre Hildegarda, porque, bueno, es quizás el concepto o la experiencia de la libertad de ella tiene un contenido que no tiene. Bueno, Francisco sí, vamos a decir que Lutero es más teólogo, más racionalista, más de argumentar. En cambio, Francisco de Asís es más místico, una mirada más mística de, a ver, decirle hermano al pájaro implica que tengas una mirada mística de las cosas, ¿no? Bueno, pero Hildegarda también. ¿Qué me pueden contar de ella? Y pensemos qué poder enfrenta ella con el aditivo ya por ser mujer, ya arranca, aunque era abadesa, llegó a ser abadesa, pero ya arranca en mucha desventaja, ¿no? ¿Qué me cuentan de Hildegarda? A ver. Les escucho. Más allá de la historia o de su biografía, fue una iluminada para su época, ¿no? Por ahí, como de repente en esa visión que tuvo a una edad un poco avanzada, ya a los 41 años, dentro del contexto, donde dice que se le iluminaron las escrituras y dice que literalmente pudo comprender todas las escrituras.
Suena algo hoy un poco, no incrédulo, ¿no? Pero suena algo medio complicado de creer, pero sí fue una persona iluminada para su época en todas las artes y todas las disciplinas que practicó, Ajá. desde un concepto a escondidas, ¿no? Porque encarcelada dentro de un monasterio, ¿no? Donde no había lugar para que ella pudiera estudiar públicamente como se le otorgaba al hombre en ese momento. Y no solamente que se quedó con su saber, sino que ese saber fue más fuerte que ella y lo tuvo que vomitar hacia afuera, ¿no? Y bueno, en todo lo que fue precursora también en lo que podemos leer de su biografía y algunos de sus textos. Bien, acuérdense algo que dijo Sergio, ahí te doy la palabra a María Luz, que fue amplia en varias disciplinas, ¿no? Digo, este tema también de la mirada integral de la vida, que bueno, también la tuvo Juan Wesley, que se interesó por la medicina para el pueblo, ¿no? A partir de los yuyos y de todo este tipo de... Bueno, ya lo veremos después, pero ella también un poco con esta cuestión. Pero estamos hablando de tiempos donde había todavía otras concepciones quizás más holísticas de la experiencia. Solemos decir que eran épocas de dualismos mucho más fuertes, pero bueno, tenemos nuestros dualismos también en muchas áreas, así que quizás no pase tanto por ahí. María Luz, seguí contándonos un poquito. Ella fue la 10ª hija de su familia y la dieron como quien ofrece a Dios en el monasterio, ¿verdad? Al cuidado de una monja que era la directora de Yuta o algo así. Eso para empezar, que a uno hoy en día le cuesta pensar eso, ¿no? Porque es como ser huérfano, es como ser que te den a criar en un lugar así. Era algo que se hacía en esa época. O sea que de entrada como que ya salió con ciertas dificultades. Y sin embargo, ella, como indudablemente que la persona que la tenía a cargo, esta monja, Yuta, la tiene que haber educado en amor y la tiene que haber educado muy bien, le tiene que haber dedicado tiempo, porque como ella pudo desarrollar su espíritu de investigación, de esa curiosidad que la llevaba a estudiar, y a desarrollarse de tal manera que cuando Yuta murió, fue elegida ella como directora de ahí. Y bueno, llama la atención porque hasta ahora hemos leído cómo los monjes copiaban las escrituras y estudiaban y lo guardaban, y que gracias a eso se conservaron, y el valor impresionante de esta gente que reflexionaba y escribía, y bueno, y es la primera vez que tenemos el registro de una mujer que llegó a hacer eso, ¿verdad? Con esa historia de infancia. Indudablemente era una mujer de una sabia, con una gran sabiduría y gran capacidad intelectual y una gran sensibilidad, y un gran poder de observación. Ella, porque ¿dónde estudió? Estudió toda la fauna y la flora de ahí, del río, del Rin, y la describió. Y se habla de que fue la primera historia natural que hubo de ese lugar. También estudió las formas de curación, medicina, ¿verdad? También estudió lenguas, hasta dice que creó una lengua, etc. Y todo eso... Fue musicoterapeuta, nos dice acá, che. Musicoterapeuta. A ver, después Raúl, compositora. Raúl nos va a contar después de vos, esa María parte Luz, que le explique Raúl, porque claro, ella hablaba de que usaba 2 octavas y no sé qué.
yo escuché el video que pusiste, está muy buena la música. Y, y cómo todo esto se da en una persona que además tiene visiones. Visiones que son difíciles de entender. Ahí yo miré un poco el video ese. Por ejemplo, cómo hablan de esas visiones que se han tratado de llevar al dibujo y de una, por ejemplo, dicen que ella hablaba de la Trinidad, porque hay una figura como humana en un círculo de otro color, en otro espacio de otro color, pues sería como la Trinidad. Cómo ella tiene esa iluminación para entender las escrituras, y cómo también en esas visiones recibe como una especie de mandamiento de que ella cuente todo eso, de que Ajá. lo difunda. Eso es fundamental. Bueno, Y cómo, bueno, empieza a escribirlo y también trata de hacer cambios en la organización eclesiástica de ese tiempo, se cartea con todo, con los jerarcas políticos y también con los de la iglesia, y cómo la aceptaban, ¿verdad? Cómo ella tenía esa modalidad. También dice que hacía milagros de curación, y también que recibían, por ejemplo, ahí en un hogar de monjas, recibían heridos varones, los que quizás nadie más se enterara que ellas los curaban. Realmente tenían un servicio, una vida de servicio. Y solo una cosita más, que ella era una época de heterodoxia y se condenaban a muerte y ella hizo que no se condenaran a muerte. Ella combatió esas formas de pensar, pero no evitó que se condenaran a muerte, porque siempre tuvo esa visión integral, que es lo que domina toda su obra, su vida, que en algo tiene que ver con San Francisco, que es la integridad de toda la creación, de Dios y su creación, del hombre como imagen de Dios. Entonces, ¿cómo iban a matar a eso? Porque pensaban distintos, si eran imagen de Dios. Y del cosmos como creación y del microcosmos que es el ser humano, pero todo integrado, indisoluble y con Dios. Por eso ella se dedicó a todo ese conocimiento para tratar de entender la creación y a Dios. gracias María Luz. Hay dos temitas ahí para hablar en el chat, pero de lo que nos decía María Luz, digo, algo re importante es que tanto en Francisco como en ella vemos que se puede ser perfectamente místico, carismático, en el sentido de mirar más allá de la realidad. No vamos a decir las apariencias para no tomar categorías filosóficas ni entrar en eso. Hablamos de la experiencia de fe. Y a la vez, no ser una persona alienada, sino todo lo contrario, tener un impulso, una inspiración, una motivación. Cuando hay una experiencia carismática y la motivación es simplemente el poder, el orgullo y la soberbia, como dice Pablo en 2 Corintios 12, todo aquello de que hablaré de este hombre que habla en tercera persona, que tuvo las visiones, las palabras inefables. Bueno, y dice todo eso para decir justamente que él solo se va a gloriar de sus debilidades porque ahí conoce el poder de Dios, ¿no? Son cosas muy fuertes. Entonces, sin embargo, nosotros quizás tendemos a pensar que la mística o esta búsqueda, más allá que podamos decir, bueno, Dios usó o ella tuvo imágenes en su cerebro que eran de la iconografía de su época, no importa todo eso, es hacia dónde la impulsó, ¿no? Esta integralidad, esta fuerza. Y aquí hay una característica de la libertad que destacamos de ella, que es que le hace frente al miedo, ¿no? Porque precisamente estoy con Dios aquí en esta experiencia espiritual profunda
y no me generan miedo. Y eso hace entonces que todo el resto de las cosas que tengo que enfrentar sean también espacios de conquista, pero no de conquista en el sentido desde el poder, como se entiende militarmente, sino desde la fe, desde el amor, desde la fe. Hay dos cositas que me gustaría que las compartan, lo de la musicoterapia, y Sergio se habló desde la biología sobre la sexualidad y el sexo. Hay algo Sí. muy interesante ahí para contar también. Así que vamos a hablar un poquito de estas dos cositas, musicoterapia y Sí, no, sexo. que ella por ahí entendió la salud integralmente. Entonces, así como tenía esa mirada muy parecida de los pueblos originarios, ¿no? Que es holística, eh, integral. Entonces pensaba que el hombre también, el ser humano, perdón, también se sanaba por dentro y por fuera, no era una cuestión en ese dualismo, pero no era una cosa desintegrada, ¿no? Entonces a veces en la misma película muestran cómo a un enfermo le ponen una persona tocando una viola de gamba, que no es que toque mal el violín, se tocaba así en esa época. y, y, y bueno, y lo que decía es que por año, era un tiempo de cambio, ¿viste? Había llegado el Platón a través del Islam, todo el mundo de las ideas podía flotar todavía en el escenario ahí, y bueno, eh, ahí se me perdió la idea. Estaba, La música, estaba, la música, la claro, no, musicoterapia. no, que venía todo un proceso bueno, el canto gregoriano, yo comenté que estaba limitado a 2 octavas, porque esa Claro. no es la limitación de la mayoría de los hombres. Pero una mujer, una soprano ligera, ligera en el buen sentido, se le dice una soprano que canta liviano, ¿no? Ujú, Puede llegar a 3 tranquilamente, y eso se nota en las producciones musicales que escuchamos. Eh, claro. y había un juego muy lindo, que no era la armonía de ahora, de notas que están cerca y se alejan. En la música pasa algo muy raro, que hay ciertas distancias en las notas, que nos Sí, pasa también en lo te personal, fuiste. que repelen, que generan tensión, y ciertas notas que son más relajadas. Y eso, y en la música muchas se escuchaba tensión, distensión, tensión, distensión, tensión, distensión. Era algo que no es común en la audición nuestra ahora, por ahí. Estaba el acorde de primera, tan, tan, chan, y ahí la tensión. Pero era otra forma de hacer música, y de pronto van a aparecer otras, y bueno, ya después el canto más coral y las muchas voces. ¿Estás bien, Pablo? Te veo, parece que se colgó No, Pablo. se tildó, me parece que sí, está Sí, tildado. quedó fija la imagen. Sí, Sí, ahí debe entrar de vuelta ahora. sí. Salió, ahí me figura que salió, pero está Ángel de anfitrión. Y bueno, Hildegarda es una persona con una libertad interior, una libertad que le permitía ser libre en contextos muy machistas, ¿no? Por ahí, otra cosa que quería mencionar es que ella, por ahí peleó cuando la nombraron eh, abadesa, pidió que se cumpla el reglamento benedictino en las mujeres. ¿Por qué un hombre me viene a imponer a mí que sea abadesa por patriarcalismo puro, ¿no? Ella no tenía esa palabra, pero tenía muy clara esa desigualdad. En la película se ve otro momento en que está embarazada una de sus chicas y finalmente se suicida, eh, y ella muere, y el hombre, que era de la misma abadía, digamos, se escondió. Esa desigualdad la defendió en la película, no sé si es pero es cierto que, bueno, también discusión de fondos de la iglesia, su espontaneidad de hablar de la sexualidad, porque me parece que la dificultad de hablar de la sexualidad es patriarcal también. Uno de los videos hablaba de que ella fue la primera que habló del orgasmo femenino, de lo que, Sí, ujú, describió eso, ¿no? describió. Y también una perspectiva del monacato en contra de los privilegios. Al final sale a predicar en relación a que eso también es patriarcal, ¿no? Todo el poder que se entrelazó en la iglesia, en algunas abadías, con prebendas, ella también salió a predicar en contra de eso.
como que para mí fue feminista en muchas caras, ¿viste? Tuvo varios temas que tienen que ver con expresó varias temáticas que son agenda actual de feminismo. Desigualdades económicas, desigualdades sociales, en cómo se trata, desigualdades, bueno, una crítica al poder violento, lo que decía medio María Luz también, una crítica a la iglesia en la excomunión directa, ¿no? Era severa, pero primaba el amor, ¿no? En su política de gobierno, digamos. Por eso, cuando hablamos, esto seguro que ya lo han visto en la historia, pero cuando se habla de que toda esa época fue una época de oscurantismo, antes de la reforma y el iluminismo, nada que ver, ¿no? También esa es una mirada colonial, digamos, ¿no? De pensar de esa forma. Bueno, me gustaría que Sergio nos contara, entonces, a mí se me cortó el internet, así que yo te escuché, Raúl, el principio y el final. El No hay resto... problema, pero creo que el resto escuchó. Está bien. No, pero rayó por ahí, Pero música y sí, música y sí, sexo, y música y feminismo. sexo, música, sexo y rock and roll. Bueno, Feminismo. faltó rock and roll. Dale, Sergio, vamos, contanos. Ya lo contó Raúl aparte, o sea, algo que deja ver el video ahí, la santa feminista del medioevo, ¿no? Que hace referencia a lo sexual, ¿no? En cierta manera, tanto a la biología como al tema del sexo mismo, ¿no? Me llamó mucho la atención, si bien después no investigué en la internet en respecto al tema, pero bueno, confío en la fuente ahí de muy interesante, que debe ser tomado de alguna fuente fidedigna, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención el abordaje para esa época, el tema y cómo lo expone, tal cual, bueno, lo comentó también Raúl muy precisamente. Ay, disculpa, Bueno. Sergio. Yo hablaba desde el punto de vista feminista, claro, pero estaba ese pedacito. Disculpa, Sergio. Claro, sí, porque hace esa No, esa está aclaración. bien, Claro, está bueno. incluso el que conduce el video lo dice de una manera risoria, como cuestionando la virginidad, ¿no? de esta señora, ¿no? O sea, como diciendo, ¿cómo pudo haber hablado de eso Sí, claro, claro, sin en ese probarlo. aspecto? Pero bueno, interesante, ¿no? Claro, y sí es muy interesante todo insisto, por ahí los textos no son tan fáciles de leer. Hay varios textos, los textos de mística, de espiritualidad están buenos, el comentario de la regla de San Benito también, porque es benedictina, ¿eh? Así que eso también tengámoslo en cuenta. Bueno, esta cuestión de la libertad, digo, como para ir cerrando un poco, enfrentando cada uno de estas personajes, sus crisis personales y también los desafíos de su tiempo, ¿no? Son todos muy lindos, le hemos dedicado un poquito, mucho menos tiempo a Lutero, porque bueno, es el que más estudiamos quizás en otras materias, pero leer a Francisco de Asís en este tiempo es bastante interesante. Si bien él no escribió tanto, vuelvo a insistir, hay una de la BBC que nos mandó Alejandro. Copienlo, aprovechenlo. ¿Qué mandaste, Alejandro? Ahí, perdón, pero ahí escribió algo Fernando, que fue que planteó la pregunta de la libertad. Esperen, yo acá solamente no leo lo que escribió Fernando. Sí, porque seguramente cuando salió quedó el mensaje entre medio ahí. ¿Y dónde está? No lo Lo leo. leo si quiere. Copialo y pegalo, Ah, bueno. porque a mí no me sale, ¿eh? Ahí está. Concluyo que la libertad toma su impulso en lo social, no en el aislamiento. Bien, está bueno. No es lo mismo interior que aislamiento. Bueno, ¿se fue Fernando? Ahí. No, yo estoy acá, pero mi conexión es inestable, por eso Ah, gracias Fernando el video. por la frase, está excelente. No, Resume gracias. bastante bien lo que estamos planteando. ¿Qué nos Después, mandaste, Alejandro? Perdón, ¿qué nos mandaste? Así no se nos pasa.
Es un artículo de BBC sobre la descripción que hace Hildegard sobre el orgasmo femenino. Ah, bien. Creo que Bien. es serio, ¿no? Si es la BBC, no creo que es una fake. Capaz Pero que no leí todo. sí, sí, bien, bien. No sé si Bueno, puedo compartir una sí, cosita. pero ¿Sabes por qué? supuesto, Me claro que llamó la sí. atención que ella, porque a mí me decían el místico en la adolescencia, no sé. eh, Ella tenía unas experiencias de visiones, pero consciente, que Bien, no son las bien. tipo estático, que se parecen mucho y lo que estudia bueno, el video de la analista artística está bárbaro. Ujú. Ella plantea, Siriot se llama, ella plantea algo que yo me acuerdo que cuando estudiábamos musicoterapia, los viernes teníamos 2 materias que no nos dejaba de cama, no podíamos ir a ningún lado, era de descripciones terribles, y una de esas, un día nos dice, bueno, porque las peores, no sé, las peores alucinaciones son auditivas. Y nos Bien, miramos, todos músicos, nos miramos, porque todos teníamos imágenes auditivas. Distinguirlas de las alucinaciones es una cuestión de cómo estructuras la cabeza, pero digamos, bien, cómo está bien. estructurado tu sujeto. Entonces, digamos, poder afrontar una cosa así, y es algo que esta estudiante, esta investigadora de artística plantea como que es una búsqueda de los artistas, estimular este tipo de imagen, que puede ser visual o sonora. Bueno, acá estoy revisando la nota justamente que nos envió en el link de la BBC y hay unas obras de ella, pinturas, que son como las digamos, visiones pintadas. Lean, Sí, lean después que es bastante interesante y como siempre, bueno, la ciencia queriendo hacer interpretaciones. Lo del placer sexual está excelente. ¿Mm? Hay una imagen también por lo que veo, de la vagina, bastante interesante. Bueno, léanlo, muy, muy bueno. Ahí yo le pasé el link para que a Ángel, él se los va a pasar después por las dudas para que, por si no les queda dentro del chat. ¿Eh? Bueno, eh, ahí tienen entonces, ya para ir cerrando, más material para leer durante las vacaciones, si se quieren enganchar con Hildegarda. Y bueno, estaría bueno poder investigar más, ¿no? Sobre la música, qué sé yo, toda esta cuestión de la sexualidad que es tan fuerte. Pero bueno, para cerrar, destaquemos entonces que estas 3 personajes que hemos visto hoy, o hemos estado acercándonos, quisimos leerlos desde la experiencia de la libertad, desde la fe, que no es excluyente ni la mística con el compromiso de reforma o de transformación o de enfrentar, digamos, las estructuras. Francisco de Asís, desde una candidez quizás, pero para nada inocente, ¿eh? Y bueno, Lutero con una personalidad totalmente diferente a la de Francisco, quizás opuesta, bueno, con otros resultados, otros tiempos, y Hildegarda que es más contemporánea de Francisco de Asís, en cuanto al tiempo, a la época. Bueno, les voy a dar un par de instrucciones acerca del trabajo, ¿sí? Ya por la hora. No sé si alguien quiere agregar algo, no quiero dejar a nadie sin voz. ¿Alguien quiere compartir algo sobre la clase de hoy? Bueno, el trabajo se llama Hildegarda para Todos. Dice que, bueno, una extensión máxima de 2 páginas. ¿Alguien ya lo hizo? Porque a mí se me cortó la luz hoy y no pude terminar de escribir, de corregir todos los trabajos que tenía. ¿Mm? Teniendo en cuenta el legado histórico basado en una selección marcadamente patriarcal por medio del cual se ha fijado algunas de las bases más sólidas de nuestra fe y espiritualidad, te propongo realizar un ensayo simple
que destaca algunas características de ella, de Hildegard de Bingen, que nos marquen un camino de construcción de nuestras propias estructuras patriarcales, especialmente en lo que aporta al crecimiento de nuestra fe y espiritualidad. Por lo mismo podés investigar un poco más en la internet, medicina, teología, visiones proféticas, entrevistar los poderes de turno, sexualidad y género. Ten en cuenta el contexto histórico, podés citar alguna de las partes. Bueno, en nuestra biblioteca tenemos una regla de San Benito comentada por Hildegard, lo cual puede ser más interesante pegar una leída y comentar un aspecto de se trata de una relectura de la regla. Es interesante, sería una lectura feminista, digamos hoy, de la regla que ya leímos de Francisco de Asís, o en parte, perdón, de Benito de Nursia. Escribir unas líneas para leer en tu iglesia. Este es el trabajo, ¿sí? O a un grupo específico, sociedad femenina, cuerpo pastoral, que les cuente quién fue Hildegard y qué desafíos y legados nos deja para la iglesia. No más de 2 páginas. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Después de hacer la investigación, dicen, me gustaría contarles a mi iglesia o a un grupo de la iglesia quién fue esta famosa, esta no tan conocida quizás en nuestro medio Hildegard. Y elegir un ícono y narrarles algo. Eso es todo el trabajo. Poder comunicarlo, con un aporte, ¿no? Para nuestro tiempo. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la tarea. Les voy a habilitar la última, quedan 2 semanas, 2 unidades. Les voy a agregar, no lo voy a hacer ahora, me voy a llegar con el tiempo, pero mañana sí, 2 videitos cortos, que son videitos que yo grabé en lugares que estuve en Córdoba. Recién hoy los pude recuperar. Uno es sobre el silencio, que es un tema que no vemos en esta materia puntualmente, pero quería compartirlo. Y el otro es sobre esta relación que tenemos con la casa común, digamos, desde nuestra perspectiva occidental. Bueno, son 2 reflexiones muy cortitas, pero ya se las voy a vincular, no son obligatorias, yo les animo a que las vean. No nos da tiempo más la visión de los pueblos originarios, porque ese es un aporte en el cual hay mucho diálogo hoy en día. Algo de eso van a ver en las lecturas de Leonardo Boff, no mucho más de eso, pero bueno, quedará para una materia quizás completa que habría que tener sobre eso. Les habilito entonces las 2 unidades que quedan, ¿sí? Hasta la última, para que tengan tiempo ya de ir repensando. Y mañana les subo esos videos que van a ser de aporte, nada más, sin ningún tipo de actividad obligatoria. Si me dan un segundo. Mientras tanto, si pueden sacarse alguna duda o lo que quieran acerca de la materia o preguntarle, dicen ahora, pueden, mientras les activo la... ¿Alguna duda tienen? A ver, una pregunta que a mí me surge. Dale. Que la dijiste ya en alguna clase, pido disculpas si ya la dijiste, es cómo es el examen final. Mirá vos, ya lo sabrás. No, ahora les habilito. ¿Cuándo o cómo? No, ¿cómo? O sea, si es un trabajo Ah, con ahora, eso. por eso justo, bueno, acuérdense para ver y vincular con las lecturas, había una canción de Ana Prada, algo de la música de Hildegard y una de Calamaro sobre Rigarca, ¿sí? Esperen que acá no me deja mal la página. Ahora cuando les habilite, van a ver cuál es el trabajo final, ¿sí? Ah, ok, listo. Ahí les habilité una, y ahí les habilito la otra para que tengan todo. Ahí está. El trabajo final dice, es así. Para la semana esta, 7, o sea, la semana que viene, yo ya se los habilite, tenemos los odres nuevos 3, que es paradigmas de búsqueda con testimonio político-social. Juan Wesley y Bonhoeffer, ¿sí? Solo esos 2 vamos a ver.
Hay muchos más, obviamente, pero bueno, vamos a ver solo esos dos. Y ahí yo les digo que no tienen esta semana, no va a haber actividad específica. Ahí lo tienen, después fíjense, todos y todas recibirán la calificación máxima de 1 punto porque el descanso está en las raíces de nuestro crecimiento personal y fe. ¿Está bien? Lo vamos a poner en práctica, digamos. Otra vez. Sí, se fue. Dale, María Luz, consulta. No, era que no te escuchamos más. Quedó fija la Ah, imagen. porque se corta mi internet. No, lo que les decía, yo les habilité la semana 7, lean Bonhoeffer y Wesley. Hemos sacado otros que había para leer, porque no hay tiempo realmente, pero no hay actividad. La actividad es descansar. Y todos van a recibir 1 punto por esa actividad, digamos. Porque es que es parte de la materia. Hay que aplicar lo que se vive. Y de paso, lo que se enseña. Y de paso van a tener más tiempo para empezar a leer los materiales de la clase final. Que también se les habilite. Que tienen que escoger uno de los 2 textos, ¿sí? Es sobre el cuidado. Tienen que escoger el texto de No te hagas daño a ti mismo, de Ansel Grum, o Saber cuidar, de Leonardo Boff. Y escribir un ensayo de 2 páginas. Ese va a ser el trabajo final. Bueno, ahí tienen todo, no les doy más datos, vayan viendo y después les subo los videitos que les conté que son un aporte nomás para esto que estamos viendo. ¿Algo más? Tendríamos que tener solo esta materia en este bimestre. Y son todas medias largas. Les pido mil No, porque es muy interesante. Los materiales son interesantísimos. Y uno queda con pena de no poder ver todo. Pero bueno. Miren, ustedes están lamentablemente y a la vez como algo positivo, están estrenando la carrera. Y bueno, esto se va a ir revisando con el tiempo, ¿no? Las exigencias de los contenidos, yo he sugerido que se hagan trimestrales, quizás es muy largo, pero así podríamos extender, digamos, más. Bueno, y creo que ustedes van a tener oportunidad de hacer sugerencias en algún momento también. La comunidad pedagógica la forman principalmente los estudiantes, no los docentes. Claro. No hay comunidad pedagógica sin estudiantes, así que... Bueno, ¿pueden verla ahí? Sí, yo logré verlo. ¿Las 2? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Listo, no hay más nada que ocultar, está todo revelado. Se ha corrido la cortina. Bueno, vamos a descansar. Bueno, un abrazo. Un abrazo para todos y todas. Gracias por Gracias. todo. Gracias, Che. Hasta luego. Hasta luego. Fernando, te debo la respuesta por privado. Ya voy a poner. Tranquilo. Ujú. Dale, gracias. Chao, Nos hasta vemos. luego. Que descansen. Chao. Ay, gracias también a todos.